que es importante recordar que a veces nosotros como cristianos olvidamos la importancia, hermanos, que nos da la coinonía como iglesia. Quiero decirle de que en el año 33, ustedes saben, ¿verdad?, muere este hombre llamado Jesucristo, y no fue una muerte común y corriente, hermanos, sino que fue una muerte que marcó un antes y un después, hasta el punto de que ahora, hoy en día, 2000 años después, se conoce como antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Esta muerte fue tan preponderante de que no solamente significó el sacrificio de este personaje, sino que también surge la organización más poderosa de todos los tiempos, ¿verdad? Esta organización mayormente fue conformada por personas del vulgo, personas pobres, pero personas con mucha fe. Esta organización tenía en particular una doctrina novedosa para esos tiempos. Era una doctrina que para ellos se venía levantando, una doctrina que para los líderes religiosos no era conocida, era una doctrina nueva. Pero esta iglesia o este cristianismo, como le llamaban, venía creciendo de una manera, si podemos decirle, sobrenatural. Había mucha gente que se quedaba sorprendido acerca de las palabras de los cristianos, de los llamados cristianos. Estas personas empezaron a predicar y empezaron a expandir esa doctrina a tal punto de que los líderes religiosos, los emperadores y los reyes de ese momento quedaron atónitos del crecimiento y del tipo de doctrina que ellos hablaban. Pero era tanto el crecimiento que no solamente se quedaron atónitos, sino que también les escandalizó y les dio miedo. Era tanto el miedo que se apoderó de ellos que empezaron a hacer un contrapeso en contra de todas estas personas que se hacían llamar cristianos. Empezaron a ponerle obstáculos para que dejaran de hablar esta doctrina novedosa. Empezaron a amenazarlos de muerte, a intimidarlos. Pero el crecimiento era imparable. La iglesia seguía creciendo y entonces estos líderes llenos de terror se vieron en el caso de empezar a azotar y a martirizar a estas personas. Empezaron a practicar en ellos muertes dolorosas, castigos insoportables, a tal punto de que morían aserrados, ¿verdad? Los partían en dos, a tal punto de que muchos eran quemados en la hoguera, a tal punto de que muchos los dejaban encerrados en las famosas catacumbas de Roma hasta que morían de hambre, a tal punto de que los degollaban, morían apuñalados. Habían unos que se habían anexado, que tenían tierras, y por causa de estas persecuciones, entonces ellos tenían que abandonar todas sus posesiones, todo lo que tenían material. Pero pasaba algo, y es un fenómeno que ellos no comprendían. Y este fenómeno era que por cada cristiano que moría, 20 abrazaban la fe. Por cada cristiano que era martirizado, por cada cristiano que era devorado en el circo romano, por cada cristiano que era decapitado, entonces 20 abrazaban la fe. 20 se convertían a Cristo. Y anduvieron errantes, anduvieron desnudos como vagos. La cual dice el libro de Hebreos que el mundo no era digno de estos hombres, de estas mujeres. Y que su fe fue aprobada mediante el martirio que ellos sufrieron. Y esta iglesia o esta organización fue tan poderosa, fue marcó tanto la época, el tiempo, que es hasta la fecha de hoy y todavía existe. 2000 años después, los imperios murieron, los imperios cayeron, los emperadores desaparecieron, los reyes desaparecieron, muchas ciudades han dejado de ser ciudades, muchos países han dejado de existir,
y 2000 años después, la iglesia sigue viva y predicando la sana doctrina. Pero hay algo sorprendente, o hay algo que quiero enfatizar, y es que habían dos bases de que a esta iglesia o a esta organización la han hecho indestructible. Habían dos bases o dos puntos importantes. Y el primero era su fe, con la cual vencen al mundo. Y la segunda era la coinonía, o es la coinonía. Y de eso venimos a hablar ahora, de la coinonía, pero venimos a hablar o venimos a expresarnos un poco tal vez extraño, porque vamos a hablar de la coinonía oscura de la iglesia. ¿Por qué hablamos de la coinonía oscura, hermano? No sé si alguien me tiene ahí Efesios capítulo 4, del verso 1 al 6. Pavel, porfa. Efesios 4, del 1 al 6. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes uno con otro y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Amén. Pablo les está exhortando a la iglesia de Éfeso acerca de la unidad del Espíritu, acerca de la coinonía o de esa base gloriosa que la iglesia tenía para poder resistir hasta donde han resistido hasta la fecha de hoy, hasta donde ha llegado. Y les hablaba de algo muy importante: la unidad del Espíritu, la coinonía en el Espíritu. La unidad en el Espíritu, hoy esto no tiene énfasis dentro del tradicionalismo, pero es aquí donde la doctrina de la iglesia cobra sentido dentro de la coinonía. Para el creyente, esto tiene sentido porque es en la unidad donde nosotros como cristianos ponemos en práctica los valores de la doctrina. Es dentro del cuerpo donde nosotros operamos, administramos, somos nutridos por la doctrina y a través de la doctrina. Es únicamente a través del cuerpo y de la unidad en el Espíritu como cuerpo, como iglesia, en donde nosotros somos nutridos por la doctrina. Fuera del cuerpo, la doctrina no tiene ningún sentido, porque la palabra de Dios y la doctrina de Jesucristo es un tema cerrado para el mundo, pero es un tema abierto para los hijos de Dios. Es por eso que esta cobra sentido únicamente cuando nosotros operamos dentro del cuerpo y estamos dentro de la coinonía de los hermanos. Eso es importante marcarlo. Alguien que me tenga ahí, 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 13. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Hoy Pablo está haciendo una similitud entre el cuerpo humano y la iglesia. Está diciendo Pablo, a pesar de que hay muchas partes en el cuerpo solo es uno. Y aquí quiero tocar 3 puntos importantes. Y el primero es el siguiente: es en la comunión del cuerpo en donde tenemos la revelación de la verdad. No sé si recuerdan lo primero que les comenté, que decía que es a través del cuerpo, o es en el cuerpo donde la doctrina cobra sentido. Y entonces de ahí después este primer punto: es en la comunión del cuerpo en donde tenemos la revelación de la verdad. Primera de Juan, hermano, capítulo 2, del 18 al 21.
Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo le ha dado su espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Todos ustedes conocen la verdad. Les está hablando acerca del anticristo, del espíritu del anticristo, el Juan en este caso. Y les está diciendo, ustedes conocen la verdad. Los que son del cuerpo, les está afirmando Juan, ustedes conocen la verdad. Les está diciendo eso. En el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios trataba de manera corporativa con la nación hebrea, el Espíritu de Dios descendía individualmente sobre cada siervo. O sea, a pesar de que Dios trataba con leyes corporativas y normas corporativas dentro de la nación judía, el trato con los hombres de Dios era de forma individual. Es por eso que se oía mencionar, tal vez, ustedes escucharon tal vez a Eliseo, la doble porción de tu espíritu cuando miró desaparecer a Elías en ese carro de fuego. Y es porque Dios revelaba los planes única y exclusivamente a los siervos que Él escogía. Es por eso que la unción se derramaba en Eliseo. El aceite era derramado sobre los reyes, el aceite era derramado sobre los sacerdotes, y porque el aceite no solamente simbolizaba la unción del Espíritu Santo, sino que también simbolizaba la individualidad del trabajo de cada siervo de Dios. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando venían los profetas a derramar aceite, ¿sobre quién lo derramaba? ¿Ah? Sobre los reyes. Esto simbolizaba que el ungido en la nación era el rey. El ungido en la nación era el sacerdote y no toda la nación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es totalmente diferente. Dios actúa corporativamente en su iglesia, derramando su unción y revelando la verdad al cuerpo, dentro del cuerpo, y no sobre un solo individuo como antes lo hacía. Es por eso que todos entramos dentro de la unción del santo. Ya en el Nuevo Testamento no podemos decir la unción de Elías, la unción de Eliseo o la doble porción de tal. No, ahora podemos decir que nosotros corporativamente tenemos la unción del santo, y la unción del santo nos hace conocer la verdad, pero de forma corporativa. Es por eso que si usted trata de salirse del cuerpo, de no practicar coinonía con el cuerpo y pretender entender las escrituras, va a fracasar. Porque las escrituras se revelan con un propósito para el cuerpo, para el crecimiento del cuerpo, para la nutrición del cuerpo y para la edificación del cuerpo. Es por eso que usted dice, bueno, es que a mí no me hacen falta los hermanos, yo puedo ir a leer la Biblia por mi parte y Dios me lo va a revelar. Nunca te va a revelar, porque Dios trata con la unción del santo que está derramada dentro del cuerpo de Jesucristo. Es por eso que Pablo, allá en Efesios capítulo 4, puede ser del 8 en adelante, él habla acerca de los ministerios. No sé si alguien lo tiene ahí, hermano. Efesios capítulo 4. Y tiene un solo propósito. Está hablando acerca de los ministerios y habla acerca del porqué de los ministerios. Del 8 en adelante. Escuche bien eso, hermano. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia.
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Oiga lo que está diciendo el escritor. Él derrama dones, los ministerios, y el objetivo de los ministros es tener la responsabilidad de edificar al cuerpo de Jesucristo y de velar a través de los ministerios el crecimiento del cuerpo, revelar el cuerpo. En otras palabras, el llamado de pastor no tendría sentido fuera del cuerpo tampoco. El llamado de los apóstoles no hubiera tenido sentido fuera del cuerpo tampoco. Porque todos esos ministerios, todos esos dones eran con un solo objetivo, y era edificar el cuerpo de Jesucristo y permitir o velar hasta que cada creyente llegara a tener que la estatura del varón perfecto. Es por eso que únicamente dentro del cuerpo de Jesucristo, en donde Dios derrama la revelación de la verdad a sus hijos. Dios no derrama la revelación para que nos demos cuenta que Pavel sabe bastante, o que la Gabriela sabe bastante, o que sabemos bastante. No, si Dios va a derramar la verdad sobre nosotros, es porque nosotros vamos a tener gente a la cual vamos a derramar esa verdad para su edificación. O sea que si usted no tiene a quién predicarle, o no busca a quién predicarle, la Biblia va a ser un libro cerrado también para usted. Porque parte de esa revelación existe o consiste en la coinonía del cuerpo. Y en este caso, la revelación es dada para que nosotros podamos crecer como cuerpo de Jesucristo. Esa es la coinonía. Que esa es la coinonía. Y es por eso el primer punto, es en la comunión del cuerpo en donde nosotros tenemos la revelación. Cuando el cristiano pierde la coinonía con el cuerpo, es un hecho que también pierde la comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con el cuerpo, usted no tiene comunión con la cabeza. Eso es algo que nosotros deberíamos de asimilar y de mantener bien. Y el segundo punto muy importante es que es en la comunión del cuerpo en donde se pone en práctica la doctrina. Y es aquí donde la coinonía se viene oscureciendo un poco. Implícitamente, a esto es lo que nos manda el Señor en Juan capítulo 13, 34 y 35 y primera de Juan 4, 7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Específicamente, ¿de qué es lo que está hablando aquí Juan? Juan no se está refiriendo a un texto o a un amor visceral, sino que está hablando de un amor de acción, un amor fundamentado en la doctrina y puesto a prueba por obras dentro del cuerpo. Yo estuve escuchando la exposición de los hermanos y algo muy bueno cuando hablamos acerca de la cizaña y acerca del trigo cuando crecen juntos, ¿verdad? Cuando hay personas que están, que tal vez lo que estaba exponiendo el hermano Jonathan acerca del sembrador es muy interesante. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nos toca amar dentro de la congregación a un hermano que nos hace un mal, pero no es cizaña, sino que también es trigo? Hermano, y es que la coinonía, si la analizamos, ¿verdad?, es muy profunda. Y muchos la hemos tomado muy a la ligera y muy a lo liviano. Pensamos algunos de nosotros que solo estar reunidos y venir a comer o estar así, esto y lo otro. Y la coinonía va más allá. Es verte a vos, al igual como me miro yo a mí, amarnos, ¿verdad? Como un cuerpo que somos, ¿verdad? Así es. Ahí es donde está, ahí está basado todo, hermano. La doctrina ahí está.
Así es, porque es bonito, hermanos, venir a amarnos cuando el hermano Pavel me cae bien, cuando todos nos caemos bien dentro del cuerpo. Pero es bonito, o es difícil, mejor dicho, amarnos cuando es mi hermano el que tal vez me hizo un mal. O es mi hermano en Cristo también, tal vez el que me volvió a ver de una manera mal o que me hizo un desaire. Porque Dios no está interesado, hermanos, solamente en que nosotros practiquemos el amor con el maldito vecino. Cristo dijo, Juan 13, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? No los escucho, ¿eh? En que nos amemos unos a los otros. Pero qué fácil es amar a un hermano que me ama, ¿sí o no? Y me demuestra su amor con acciones. Pero qué difícil se nos hace amar a una persona o a un hermano en Cristo. No estoy hablando de cizaña, no estoy hablando de insensato, sino que estoy hablando de un hermano en Jesucristo que va a volar en el arrebatamiento. Qué difícil es poner en práctica ese amor. Qué difícil es amar al hermano. Y es ahí dentro del cuerpo donde Dios quiere, o donde la doctrina del amor de Dios, el amor ágape, cobra sentido, hermano. Es ahí en esa parte donde el amor cobra sentido. Es ahí donde la doctrina nos hace crecer. No, es que yo no voy a las reuniones de mujeres porque solo hablan locura y ahí está el hermano y que se viste bien. ¿Sí o no? Ya no sé, pues, a la hermana. Sí, porque eso pasa, hermano. Es triste, pero pasa. Y nos olvidamos que también Dios ha decretado el desaire del hermano para hacernos crecer a nosotros mismos. Hablamos del decreto de Dios en todos los ámbitos, pero no hablamos del decreto de Dios cuando endurece a un hermano y ese hermano me hace un mal. ¿Dios lo decretó, sí o no? No lo escucho. Dios lo decretó. Dios decretó que mi hermano hablara mal de mí. Dios decretó que el hermano me mirara mal. Porque eso va a ser un crecimiento dentro del cuerpo, hermano. Eso va a hacer que nosotros como cristianos aprendamos a tener madurez y aprendamos a vivir como cristianos dentro de cualquier tipo de ambiente. Y por eso Pablo dice, habla de la tolerancia. De la tolerancia. ¿Cómo vas a tolerar a alguien que te hace bien? ¿Cuándo es que usted tiene que tolerar a alguien? Cuando todo lo contrario. ¿Ah? Cuando no te agrada. No existe otro tipo de tolerancia. No sé, pues. No estamos hablando de tolerar el otro género, no esa basura. No se trata de eso, como el movimiento, la teología de los gays dice, tolerar. Cristo nos amó, no está hablando de eso. Dios está hablando de la tolerancia y del amor, pero dentro del cuerpo de Jesucristo. Estamos hablando dentro de la tolerancia cuando nos toca mirar al hermano que tenemos cerca y decir, ¿a cuánto nos ha pasado? Seamos honestos, hermano. Tal vez estamos aquí y les voy a decir y es la verdad. A veces estamos hablando y el pastor está opinando y viene un hermano y opina. Ya va a hablar, decimos. ¿Sí o no? Seamos honestos, hermano. Es verdad. A todos nos pasa. Y ya va a hablar el hermano que solo locura. Ya le ha preguntado 10 veces, decimos. Pero no practicamos la tolerancia. Y es ahí, hermano. Y eso ahí nos abarca todo y es una flecha que nos mata a todos porque todos los hemos pensado, ¿sí o no? Todos los hemos vivido, hermano. Pero es difícil cuando nos toca practicar la doctrina de Jesucristo dentro del cuerpo. Es complicado, hermano. Y es ahí el segundo punto que les decía, es en la comunión con el cuerpo donde se pone en práctica la doctrina, hermano. No es en el mundo, no es con el vecino, es dentro del cuerpo de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, verso 13, hay algo muy interesante que quiero recalcar. Tal vez Pablo me tiene el texto griego, Colosenses capítulo 3, verso 13. Dile, hermano. Soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oiga, de la manera en que Cristo también nos perdonó, así también hacedlo vosotros. La pregunta es esta: cuando Jesucristo nos perdonó, ¿cuál era nuestra condición? Malditos, doctor. Enemigos. Dios nos amó siendo enemigos. ¿Cuántos enemigos hay aquí dentro de esta congregación, hermano? Y siendo hermanos en Cristo. Y tal vez no volteas a ver al hermano o a la hermana porque te cae mal, pero sabes que no la soportás, sabes que no la aguantás, te estorba cuando la mirás, ¿sí o no? Te punza y te vas a dormir y te afecta y no puedes dormir cuando lo estás viendo, porque ¿de qué se la da? ¿De qué se la da? ¿Se la da con patrón? ¿Qué? ¿Sí o no? Sí, es verdad, hermano. Miramos un hermano que empieza a crecer en el Señor, que tal vez es nuevo, tal vez tiene menos tiempo, pero por tu negligencia no has crecido ni papa, tenés 7, 8 años, y viene un hermano que tiene 1 mes, 2 meses y empieza a crecer y ya te cae mal el hermano, por tu misma negligencia. La palabra soportar ahí, hermano Pavel. Anéjoma. Esa es la palabra que significa soportarse, soportar, padecer, sufrir, tolerarse, soportarse, sufrir. Te va a tocar sufrir, hermano, para poder tolerar, para poder soportar. Vas a llegar a tu casa y vas a llorar porque ya no lo aguantás, pero es tu hermano. ¿Cuánto les ha pasado? Te va a tocar llorar. ¿Y qué es esto? Y te va a tocar sufrir. Esta es una palabra compuesta, anéjoma, que ana, que es la preposición y el adverbio primario de repetición intensa. Está hablando de un soporte con intensidad. Y ejo, que es relación, sostener, reprender, agonizar. Lo que está hablando de este soportar, que es una agonía intensa. Cuando soportas a tu hermano, porque el texto está hablando de un hermano, te está hablando de soportarlo con una intensidad. Tenés que tener intensidad, vas a tener intensidad. Vas a agonizar soportándolo. Vas a sentir que te estorba, pero tenés que hacerlo. Porque es dentro del cuerpo en donde hay un crecimiento. Alguien que me lea, por favor, Gálatas capítulo 6, verso 2, hermano. No se preocupe, vamos rápido para... Sobrellevad lo uno las cargas de lo otro y cumplir así la ley de Cristo. Oiga, sobrellevar las cargas lo uno de los otros y así cumplir ¿qué? No le escucho, hermano. La ley de Cristo. Dice esta versión. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. La palabra soportar, bastazón, que es cargar, llevar en peso, sustentar, recibir, alzar, sufrir. Hermano, la pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros nos conocemos y conocemos las necesidades que hay dentro de los hermanos? ¿Cuánto usted se le ha acercado a un hermano que no conoce y le ha dicho, hermano, se ha acercado, se ha interesado por ese hermano y saber preguntarle cuál es la necesidad que el hermano está padeciendo? Eso se trata la coinonía, hermano. Aquí no venimos ni a admirarnos ni a vernos los mismos. Siempre está, hermano, el desgraciado y maldito ego del hombre. Siempre está el desgraciado y el maldito ego, es un hecho. Pero si no empezamos a practicar ese tipo de coinonía, esa unidad del espíritu, la cual la doctrina nos demanda, hermano, no vamos a poder crecer, hermano. No vamos a poder crecer de ninguna manera, hermano. Y el tercer punto es en la comunión del cuerpo, donde nos vamos a autodescontaminar. Alguien que tenga ahí Mateo capítulo 15, del 11 al 20. Y Gálatas, hermano Pavel, 6, 3 y 4. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo.
no eres tan importante. Si te crees demasiado importante, ¿cuántos se creen aquí demasiado importante? Y no me digan, ¿cómo no, hermano? Somos importantes por Cristo. No hablo de eso. Que la sangre de Cristo me dio valor. No, nada. Si no amas a tu hermano, nada tenés de valor. Así de sencillo, hermano. Y eso es lo que está hablando el texto. Lo que sale de nuestra boca es lo que está hablando Jesucristo en Mateo capítulo 15. Es lo que realmente nos contamina. Lo que murmuramos entonces es lo que realmente nos pudre. Y es en la coinonía con los hermanos donde nos purificamos. Si le cae o no, tendríamos que hacerlo y ejecutarlo de manera urgente, hermano. Porque es cuando usted tiene coinonía con su hermano en donde usted se autopurifica. Es soportando las cargas de su hermano, llevando la carga en donde usted se descontamina. ¿Usted cree que usted se va a purificar o va a dejar sus debilidades solo estando en su casa? Sin tener coinonía con el cuerpo. Y eso es lo que está hablando el texto. Quiero que me leas, hermano, ahí siempre 6 de Gálatas, el mismo texto, pero en la Reina Valera. Quiero retomar algo, un texto ahí. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que cree ser algo y no es nada, no siendo nada, a sí mismo. ¿Y el 4 qué dice, hermano? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse. La pregunta es esta, hermano. ¿Dónde cree usted que usted va a poder poner a prueba su obra? ¿Fuera del cuerpo o dentro del cuerpo? ¿Ah? ¿Dónde cree usted que va usted a poner su termómetro de crecimiento? ¿Fuera del cuerpo o dentro del cuerpo? Es dentro del cuerpo, hermano. Es importante que nosotros empecemos, hermano, a realmente a vivir la coinonía que la doctrina demanda, hermano. Y por eso le titulé al tema la coinonía oscura, porque es un tema que nadie toca, es un tema que nadie habla, hermano. Es un tema que no nos gusta tocar acerca de la coinonía, pero nos olvidamos que es en esa coinonía que Dios ha determinado, es en esos hermanos que muchas veces nosotros decimos que son piedras de tropiezo para nosotros, los cuales Dios ha puesto en nuestro camino para nuestro propio crecimiento por iglesia. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar entonces. Ya amaneció, gracias a Dios. Y si puede acercarse a su hermano y pedirle perdón, abrazarlo, no sé dónde lo va a hacer, hágalo, hermano, es importante. Porque si no, la doctrina no tiene sentido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por esta noche, Dios mío, esta madrugada, esta vigilia, Señor, y esta mañana, Señor, la cual nos ha permitido una vez más saborear de ti, Señor, compartir de tu palabra, Dios mío, estar juntos en armonía, Señor, y poder ser edificados mediante tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted, Dios mío, poniendo el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor, para ser diligentes en torno a tu palabra, Señor. Que sea usted, Señor, haciendo esa operación profunda en nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos, Dios mío, dejar a un lado el ego, Dios mío, podamos dejar a un lado, Señor, el estorbo, Dios mío, que nos está impidiendo poder, Dios mío, tener la verdadera comunión que usted demanda, Señor. Nosotros le pedimos perdón por eso, Padre. Y en el nombre de Jesús le pedimos también, Señor, que nos dé un poder, Dios mío, de parte de usted, Señor, que nos ayude y nos impulse, Señor, a poder caminar y a poder superar los obstáculos, Dios mío, a poder desechar las cosas, Dios mío, que nos aquejan y nos impiden, Señor, ser de bendición para nuestros hermanos, Señor.
Danos esa fuerza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y buenos días. Preguntas, dice Pablo. Pregunta, vamos a unas 2 horas de preguntas. Pero no se vaya, que viene para la predica. Pregúntale a este que se me catamal. Eso. Hermano.